Bueno, mi trabajo tendría como varias facetas y varios puntos en los que habría que hacer hincapié de manera muy detallada, pero así de manera general, básicamente mi trabajo habla sobre pintura. A raíz de ahí, como te digo, hago un estudio del tiempo y sobre todo utilizo la pintura, los soportes que acaban siendo imágenes, como contenedoras de tiempo. La conclusión son imágenes que actúan como descripciones de lo que ha sucedido en un espacio concreto y en un lugar determinado durante un tiempo concreto. Pues independientemente de la temática, cualquier proyecto comisarial en grupo, a mí personalmente me es muy positivo. Básicamente porque la forma de trabajar que tengo es solo, es aislado, que tú te relacionas de manera directa con la obra y la obra contigo y que casi no hay un diálogo con nada ajeno. Además, yo intento que eso suceda de manera consciente en el estudio, por lo tanto, que lo único que quiero es que el diálogo que se somete en el estudio sea entre las propias piezas, ¿no? Precisamente para que haya esa contaminación positiva entre piezas que tienen márgenes de tiempo diferentes o incluso procesos técnicos diferentes, ¿no? Con la idea de que al final lo que sucede en el espacio de trabajo pues sea, como te decía, un contenedor, un cómputo de cosas que suceden que al final no solo describen la imagen pictórica, sino que describen un periodo de tiempo, ¿no? Por lo tanto, trabajar de manera colectiva a mí me plantea un reto. No solamente es positivo, sino a nivel como te digo, de diálogo, no solo de mis piezas, sino con el resto de trabajo de compañeros. Le añadimos a esto la temática o el discurso que el proyecto en sí lleve, ¿no? En concreto, el de esta exposición no me ha supuesto una dificultad ni un sobreañadido porque las pautas principales del proyecto son pautas que yo ya tengo de manera intrínseca en mi trabajo, como son la dualidad, el doble, el tema el tratamiento del tiempo, del sujeto, todo ese tipo de materias entran dentro. Por lo tanto, ni la elección de la pieza ha tenido que ser algo forzado, sino que ha sido muy natural. Porque yo ya de por sí relaciono piezas que tienen unos márgenes de tiempo muy diferentes, como por ejemplo los dibujos. Los dibujos son una copia uno del otro, más que copia diríamos repetición, porque no, pero tienen un desfase de prácticamente un año uno del otro. Por ponerte un ejemplo, esta pieza grande es un papel que yo empecé a trabajar hace año y medio, y después lo pegué en la madera. O sea, como que los procesos tienen una serie de conceptos que ya el proyecto lo lleva intrínseco. Por lo tanto, a pesar de la dificultad que se puede plantear siempre cuando te relacionas con obras que no tienen nada que ver con lo tuyo, a mí me ha sido muy natural.